grabar. Y ahora les paso la pantalla, avísenme si se ve bien. Bueno, deberían estar viendo la pantalla en este momento. ¿Se ve bien? Bueno, chicos, hoy vamos a comenzar. Ya está prácticamente todo, está todo cargado en intranet. Recientemente se tendría que haber agregado el práctico de heladas para que puedan descargarlo. Y a ver si, porque hasta ahora no estaba. Ya debería estar aquí. Sacha, por ahí vos le podrás escribir a Vero para preguntarle si lo subió, pues yo todavía no lo veo. Te agradezco. Hasta ahora está la parte teórica de las nomás. Bueno, yo mientras tengo el borrador nuestro, pero... Sí, le escucho bien. Ah, lo puso en clase, perfecto. Perfecto, bueno, voy a estar acá. Ingresan en clases. TP4 régimen de heladas. Estas son las consignas, perfecto, gracias. Bueno, vamos a mirar las consignas. Ya está subida la teoría de Alejandra, así que también hay un material de lo que es una distribución normal. Yo no voy a repasar mucho, simplemente comentarles lo que es la variable en cuestión que estamos analizando y por de pronto cómo la estamos evaluando. Nosotros en esta variable, la importancia que tiene la ocurrencia de heladas no tanto es la magnitud, que es siempre y cuando tengamos valores de 0 grados o menos en abrigo meteorológico, registrado en un día en particular, sino a veces es más problemático o de mayor relevancia el momento en el cual esto ocurre. Probablemente tener un valor en un día en particular de 0 grados o 1 grado bajo cero en fechas de marzo, por ejemplo, principios de marzo, mediados de marzo, puede ser mucho más problemático que tener 5, 6, 7 grados bajo cero, pero estando en un momento normal de ocurrencia en el medio del invierno. Entonces acá no observamos tanto la intensidad de esa helada, sino el momento de ocurrencia, que muchas veces suele ser más problemático cuando se adelanta mucho la fecha en que en promedio ocurre la primera helada, o se atrasa mucho en cuanto a la fecha en que en promedio ocurre la última helada de un año, y eso suele generar mayores problemas que heladas más intensas que ocurran en el periodo en que normalmente ocurren heladas. Algo que les comento, en lo posible, quienes no estén interviniendo, si pueden suspender el micrófono para reducir el ruido de fondo. Luego, para hacer la pregunta, lo activan nuevamente. Ahí mejoró, muchas gracias. Bueno, entonces el fenómeno de ocurrencia de heladas, o de la variable de fecha de primera helada o fecha de media de la última helada, se analiza en una serie de años. Como todo evento climático, como toda variable climática, surge de procesar, de promediar de al menos 10 años, se puede hacer de más años también, cuándo ocurre cada uno de esos años la primera helada del año y cuándo ocurre cada uno de esos años la última helada del año. Si consideramos 10 años, se suma los valores de los días julianos como variables, porque no podemos sumar fechas, se suma el día juliano de esos 10 años para la primera helada y se promedia y se obtiene en promedio la fecha en que ocurre la primera helada para una localidad en particular. De la misma forma se procede para la última helada. Esta variable, o sea, la fecha en que ocurren, se comporta como una variable normal. Tiene un tipo de distribución como una campana gaussiana, donde el valor promedio coincide con el valor de la moda y coincide con la mediana, o sea que esa variable tiene este tipo de comportamiento.
Si sumamos, si al valor de la media le sumamos y restamos un desvío estándar, tenemos el 68,2% de los datos y ya tenemos más del 90% cuando al valor de la media le sumamos dos desvíos, le hacemos más o menos dos desvíos estándar. Entonces la manera en que encaramos estos cálculos o esta variable es tratar de saber con qué margen podemos llegar a tener, a saber con qué margen de seguridad podemos suponer que antes de una fecha en particular qué probabilidad hay de que ocurra una helada antes de una fecha en particular. Y para lo que es heladas tardías nos interesa saber con qué probabilidad de ocurrencia puede ocurrir una helada después de una fecha en particular. Y con esos márgenes de tolerancia asegurarnos que los momentos de ocurrencia de etapas fenológicas de los distintos cultivos que puedan ser muy susceptibles a las bajas temperaturas, tratar de tener un margen de tolerancia y calcular y estimar qué probabilidad hay de que ocurra una helada en estos momentos críticos de los cultivos en lo que a temperaturas bajas respecta. Entonces, bueno, acá esto es más o menos similar al teórico como mostró Alejandra, a los 365 días del año. Lo podemos separar en dos periodos. Uno de ellos, el que está comprendido entre ambas fechas, entre la fecha media de la primera y la fecha media de la última helada, al cual denominaremos fecha con helada, periodo con heladas. Incluimos a estas dos fechas dentro de ese periodo. Si queremos calcular a partir de este dato los datos de la cantidad de días del periodo libre de heladas, simplemente es 365 días menos este periodo con heladas. Acá no está aclarado, pero bueno, para calcular este periodo con heladas, el cálculo básicamente es el juliano de esta fecha media de la última helada, menos el día juliano de esta fecha media de la primera helada, más 1 de manera tal de comprender ambos extremos, porque si restamos estaríamos sacando esta fecha dentro de este día, el día de la primera helada, lo estaríamos sacando y no lo tendríamos en consideración. Ese día lo consideramos también como dentro del periodo con heladas, de manera tal entonces que el cálculo de este valor es la resta en días julianos de esta fecha menos esta fecha más 1. Y para calcular el periodo libre de heladas haremos 365 días menos el periodo con heladas. Ahora igual lo vamos a resolver. Yo voy a usar una planilla de Excel para hacer el cálculo. Ustedes lo pueden hacer en Excel o con la calculadora para seguir y ver el razonamiento. Entonces, bueno, viendo un poco la consigna de este práctico, vamos a centrarnos en lo que es el cálculo, obtener este periodo, usando los datos del cuadro que está más abajo. Este es el cuadro 1 de heladas medidas en abrigo meteorológico en Zavalla. Desde el 2000 hasta el 2015 tendríamos acá 16 años. Yo ya los pasé recién a una planilla de Excel. Ustedes lo pueden hacer luego para la entrega del práctico. Tenemos acá son 16 años exactamente. Y cada una de estas fechas yo las pasé a día juliano. Esto es simplemente mirando la tabla de días julianos que ya hemos usado para otros prácticos. Esto es para la primera helada y esto es para la última helada. De esta forma nosotros podemos calcular con un simple promedio. Con la calculadora sería sumar todos estos valores y dividir por 16. En promedio tenemos que el día juliano 158 si redondeamos, es el día en que en promedio ocurre la primera helada, de la misma manera que el día 246 es el día en que en promedio ocurre la última helada. Esto sería fecha media de la primera helada y fecha media de la última helada. Esto en realidad que puse medio sería esta fecha de la primera helada. Cada una de estas son cada una de las fechas de la primera y de la última helada. El promedio recién lo estamos calculando acá abajo. Y luego otro dato relevante es el desvío. En las clases presenciales generalmente les mostramos cómo se hace en la calculadora. En este caso no podremos hacerlo. Yo les voy a mostrar cómo se hace en el Excel. Va a ser más sencillo todavía. Usamos esta función desvest de
usando estos 16 valores que tenemos acá. Este valor de desvío nos indica que el desvío estándar para esta muestra, estamos hablando de una muestra de 16 años, es para la fecha media de la primera helada casi 21 días. O sea que este valor, este día 157, ahora vamos a ver qué día del año es, más o menos 21 días prácticamente, tendremos el 68% de los años, ocurrirá la primera helada en ese rango de datos, en ese rango de días. Acá tenemos el desvío, fíjense, por lo visto, para la fecha media de la última helada, esta variable pareciera estar un poquito menos desviada, o sea, con más o menos 14 días encontramos el 68% de los años que ocurre la fecha de la última helada. Vamos a buscar esto en la tabla de días julianos, creo que lo tengo por aquí abierto. Vamos a buscar el día 158. 158 sería... Estaríamos hablando del 7 de junio, así que en promedio este día corresponde al 7 de junio. Y la última helada, 246, buscaremos por aquí, corresponde al día 3 de septiembre. Es el día en que en promedio ocurre la última helada. Bueno, la primera consigna pide calcular las fechas medias de primera y última helada y sus respectivas desviaciones estándar, interpretar el significado estadístico de los valores obtenidos. Es básicamente lo que les estaba comentando. La fecha media de la primera helada ocurre el día 7 de junio y al haber un desvío de 21 días podemos inferir que entre el 7 de junio, si le restamos un desvío nos da el 17 de mayo y si le sumamos un desvío nos da el 27 de junio. Podemos indicar que, considerando que esto es una distribución normal, el 68% de los años deberíamos tener la primera helada entre el 17 de mayo y el 27 de junio. Si hacemos lo mismo pero con dos desvíos estándar, o sea, el desvío estándar lo multiplicamos por 2, obtendremos que entre el 26 de abril y el 18 de julio tendremos prácticamente, hay que sumar los valores, creo que da 97% de los datos, 96% de los datos estarán entre esas dos fechas. Lo mismo se puede hacer con la fecha de la última helada. El 3 de septiembre más un desvío estándar nos da el 17 de septiembre y el 3 de septiembre menos un desvío estándar nos da como fecha 19 de agosto. Entre el 19 de agosto y el 17 de septiembre tendremos el 68% de las últimas heladas. Incluso si analizamos esta población de datos, debiera dar un valor aproximadamente cercano a ese 68%. Bueno, la segunda pregunta es obtener el periodo libre de heladas a partir de los resultados obtenidos en el ejercicio 1. Interpretar el significado del periodo libre de heladas. El periodo libre de heladas lo podemos calcular, como les decía, a partir del periodo con heladas. El periodo con heladas es igual a la fecha media de la última helada menos la fecha media de la primera helada más 1. Así que lo podemos calcular como esta fecha. Lo vamos a hacer con valores redondos, 246 menos 158 más 1. Nos queda como valor 89 días en el año en Zavalla. Se lo puede considerar como el periodo con heladas. A partir de esto, yo puedo calcular el periodo libre de heladas como la diferencia entre 365 días menos los 89 días, o sea, menos el periodo con heladas, lo cual nos va a dar como resultado
276 días de periodo libre de heladas. Bueno, la importancia obviamente del periodo libre de heladas es que es el periodo de margen que nos da para determinadas etapas que son esenciales y que requieren temperaturas por encima de los 0 grados. Nos deja una ventana de siembra de determinados cultivos y es una variable de mucho interés a la hora de definir zonas que son agroclimáticamente aptas para la implantación de determinados cultivos. Y bueno, mientras este periodo libre de heladas se acorta, nos deja cada vez con menos margen para determinadas especies y cultivos. Así que bueno, tiene esa relevancia. La verdad es la variable que en sí define qué cultivos se pueden sembrar en una determinada localidad. Nosotros tenemos un periodo bastante amplio, pero en la medida que nos vamos al sur, ese periodo se va acotando y va acotando las posibilidades de la siembra de determinados cultivos. De hecho, un mismo cultivo se puede sembrar en nuestra región en un amplio margen de fechas, y ese margen de fechas se va acotando, esa ventana de siembra se va acotando en la medida que nos desplazamos a localidades más al sur con un periodo libre de heladas menor. Bueno, vamos al siguiente apartado: indicar las fechas extremas de ocurrencia tanto de primera como de última heladas ocurridas en el periodo analizado. Esto surge rápidamente de evaluar todas estas fechas y ver cuál es la más extrema, cuál es el valor menor. Sería viendo cuál es el valor menor de estas fechas que tenemos acá, de estos números julianos. Rápidamente, a ojo uno lo podría hacer. Yo por las dudas voy a ver el valor mínimo. Según esto es el día 105, que se da en este caso, en este año en particular, que es el 14 de abril. Que si miramos en la consigna, el 14 de abril se dio en el año 2008. Ese fue el año donde ocurrió la fecha de primera helada más extrema, la de menor día juliano. Y lo mismo podemos hacer para el dato de la última helada. Podemos hacer, fíjense acá tenemos un 300, 302, 305. Rápidamente, no, perdón, estoy mirando la variable equivocada. Tengo que mirar la fecha. Dentro de septiembre, la de más tardía, a simple vista en septiembre, tenemos 16 de septiembre, 25 de septiembre, pareciera ser la fecha más extrema de la helada tardía, y se dio en el año 2000. Podemos hacerlo usando la función máximo. Sería el año exactamente, el primer año bajo estudio, en el año 2000, fue el periodo más extremo, el momento más extremo. Así que bueno, eso sería la respuesta a ese apartado. Esas son las fechas extremas de ocurrencia. ¿Cuántas heladas por año se han producido en Zavalla? Bueno, este dato lo tienen que ver en el cuadro, porque hay una parte del cuadro que menciona el número de heladas. Estas son preguntas más bien de interpretación, así que se las voy a dejar para que las resuelvan ustedes personalmente. Cualquier duda obviamente nos pueden consultar. Los años son todas preguntas de interpretación de los datos de la tabla. Lo que me interesa mostrarles es el uso de los cálculos de probabilidad, que vamos a avanzar ahora en el próximo apartado. Calcular la probabilidad de ocurrencia o de que ocurra una helada meteorológica antes del 28 de mayo. Como les comentaba, la variable fecha de primera helada o fecha de última helada se comporta como una normal, tiene una distribución normal, y por eso que nos puede llegar a interesar para lo que es primera helada tener cierto margen a la hora de que ocurra una instancia fenológica que pueda ser susceptible a una baja temperatura. Entonces podemos llegar a querer preguntarnos, a partir de una fecha X en particular, cuál es la probabilidad de que ocurra una helada temprana en esa fecha o antes. Esto sería, sabemos que el área debajo de la curva suma 1 en probabilidad. No me deja escribir. Teniendo una fecha en particular, nosotros sabemos que acá ocurre el promedio, podemos llegar a querer saber cuál es la probabilidad, o sea, el área bajo la curva a la izquierda de este dato. Esa sería la incógnita para este ejercicio, siendo en este caso la X la fecha 28 de mayo, que hay que pasar a día juliano.
28 de mayo, en días julianos, sería el día 148. Esto significa que, bueno, nosotros, esto voy a borrar, el día juliano 157 es el valor de la media, o sea que el promedio es 157, habíamos dicho que es el promedio, y nos interesa como incógnita el valor X, que es igual, dijimos, a 148. Entonces vamos a proceder a usar las tablas de probabilidad asociada. Toda distribución normal para cualquier variable, nosotros procedemos a hacer una estandarización de esa variable. Esto es llevar en términos de desvíos estándar este valor X que yo les había planteado. Estandarizar ese valor significa conocer o calcular cuántos desvíos estándar está esa X a la izquierda de la media. Es por eso que primero hay que obtener cuánto es esta diferencia en valores de días julianos y cuánto es esa diferencia en términos de desvíos estándar, o sea, dividir esa diferencia por la cantidad, por el desvío estándar de esa variable, y obtendremos como resultado cuántos desvíos estándar a la izquierda de la media nos encontramos. Esa función, ese valor estandarizado se lo denomina z, y el valor de z se calcula como el valor de x, en este caso 148, menos el valor de la media, que en este caso es 157, dividido el desvío estándar, que en este caso es 20,83. Entonces vamos a calcular z, como dijimos, 148, que es el valor de x el día 28 de mayo. Perdón, falta el paréntesis. 148 menos el promedio, que es 157, dividido el desvío estándar, que es 20,83. Obviamente me va a dar valores negativos, porque al restar 148 al promedio tenemos un numerador negativo, lo cual es lógico porque estamos en términos de desvíos estándar 0,43 desvíos estándar a la izquierda de la media. Voy a ver si me están siguiendo por las dudas o si hay alguna pregunta. Lo del 68%, bueno, me salté algunas preguntas. El TP, Natanael, ¿lo encontraste? Después aclaramos que estaba en clases. Así que imagino que no. Perfecto. El X148 lo saqué de la tabla de días julianos porque la consigna pregunta el 28 de mayo, ¿cuál es la probabilidad que ocurra una helada del 28 de mayo o antes? Yo me voy a la tabla de días julianos y el día 28 de mayo se corresponde con el día juliano 148. Ese día 148 obviamente está a la izquierda de la media es 157, y yo tengo que estandarizar ese valor. Estandarizar significa saber o calcular cuántos desvíos estándar a la izquierda de la media estamos. ¿Cómo lo hacemos? Restamos mediante el cálculo de z, que es el valor de estandarización de ese valor x, obtenemos la diferencia entre x y la media, que nos va a dar una cantidad de días. X está tantos días a la izquierda de la media, va a dar negativo porque la media es mayor que x. Y al dividirlo por el desvío estándar, vamos a saber cuántos desvíos estándar a la izquierda de la media está ese valor x. Esto quiere decir, como resultado es este que está acá abajo, que el 28 de mayo se encuentra 0,43 desvíos estándar a la izquierda de la media, por eso el valor negativo. No sé si ahí me seguís, creo que había preguntado Greta, o no, Aldana. Eso había preguntado Aldana. No sé si quedó claro ahí de dónde sacamos el 148, y no sé si me siguen, espero que me estén siguiendo, que el valor de z, la estandarización de ese día x, es decir o calcular cuántos desvíos estándar a la izquierda de la media. Esto permite estandarizar cualquier variable. En este caso en particular estamos estandarizando el valor de una variable, de un dato en particular para el cual queremos conocer su probabilidad asociada de ocurrencia.
mediante la estandarización con esta fórmula, y podemos saber que el 28 de mayo está 0,44 desvíos estándar a la izquierda de la media, que es, dijimos, el 7 de junio. Bueno, habiendo sacado eso, habiendo obtenido ese valor, dijimos que, si se fijan acá, esta línea marca un desvío estándar, o sea que este valor del 28 de mayo, estaríamos por acá o incluso más a la derecha todavía, porque no llega a ser ni un desvío, ni medio desvío, 0,43 desvío, estaría más o menos por aquí. Esa sería la fecha X que estamos analizando. Para esa fecha X queremos conocer su probabilidad asociada, el área debajo de la curva para ese valor de X. Así que rápidamente vamos a ver a ojo que estamos no en 50%, pero vamos a tener un valor de probabilidad bastante alto de ocurrencia. Es perfectamente factible que ocurra, no es algo tan improbable, que ocurra una helada antes del 28 de mayo, sin hacer los cálculos que todavía estamos por hacer. Para saber la probabilidad de ocurrencia, vamos a proceder a usar las otras tablas que tenemos en la guía de tablas. Ustedes la deben tener acá. No sé si es exactamente esta la que ustedes tienen, pero bueno, el archivo capaz que es otro, pero la tabla que tienen que tener es esta. Ustedes la deben tener en la guía de tablas. Probabilidades de una distribución normal. Acá ingresamos a esta tabla, fíjense, con valores negativos obviamente, de z. Acá tenemos z. No se ve bien, pero bueno, eso sería z. Tenemos que buscar el z de 0,43. Por de pronto estamos en la línea de acá de 0,4. Y para el segundo decimal tenemos que buscar la columna que tenga el número 3. Buscando por la línea de 0,4 negativo, nos vamos hasta la columna donde tiene 0,3. El valor, no lo marqué, perdón. 0,4. Este sería el valor de probabilidad asociada para ese día. 0,3336. Esto, si lo multiplicamos por 100, nos da en términos porcentuales la probabilidad de ocurrencia de una helada meteorológica antes de esa fecha. Quiere decir, bueno, que ahí podríamos estar resolviendo de esta manera. Podríamos estar resolviendo esa consigna de calcular la probabilidad de que ocurra una helada meteorológica antes del 28 de mayo. Interprete el resultado. Existe esa probabilidad, un 33% de probabilidad de que ocurra una helada meteorológica antes del 28 de mayo. O sea, la probabilidad asociada en base a la tabla va a ser igual a 0,33. Si lo vemos en términos porcentuales, es un 33%. En realidad tiene algunos decimales más que podemos usar. 33,36%. La probabilidad asociada sería 0,3336. Otra manera de interpretar este valor de probabilidad es, bueno, la probabilidad que ocurra es un 33%. O 0,33, el área bajo la curva. Si queremos saber cada cuántos años es esperable que ocurra una helada antes del 28 de mayo, es simplemente hacer el valor recíproco, 1 dividido 0,3336. Y nos va a dar prácticamente que, obviamente, un 33% de probabilidad, un año de cada 3 es esperable que ocurra una helada meteorológica antes de esa fecha. No sé si me siguen el razonamiento. Bueno, eso sería para lo que es heladas tempranas. Otra manera de ingresar a estas tablas es, en lugar de nosotros pedirle la probabilidad de que ocurra una helada antes de una fecha en particular, podríamos nosotros preguntarle cuál es la fecha, buscar aquella fecha para la cual la probabilidad de ocurrencia de una helada es el 20%. O sea, cuál es la fecha, cuál es el valor de X que tiene una probabilidad asociada del 20%. Sería ingresar a la tabla
ingresar a la tabla por otro, pero en lugar de con el valor de z, tienen que ingresar con el valor de probabilidad asociada. O sea, tienen que ingresar por el cuerpo de la tabla, desde ahí buscar el z asociado a esa probabilidad y a partir de ese z despejar el valor de x en la fórmula. Sería el proceso inverso a lo que hicimos recién. El valor de probabilidad asociada al 20% sería, tienen que buscar cuál es el valor más cercano al 0,2. Acá tenemos, fíjense, 0,2005, o sea que es 0,5 milésima alejado. Y el que le sigue es este que está aquí, que está 2,3 milésimas, o sea, está más alejado. El más cercano, a simple vista, es este valor que está aquí. Es el valor más cercano al 20%, que corresponde a un valor de z de menos 0,84. Menos 0,84. Entonces, para un 20% de probabilidad, o para P igual a 0,2%, el Z asociado es igual a menos 0,84. Con ese valor de Z podemos despejar, menos 0,84 va a ser igual a la fórmula que usamos antes de estandarización. Eso va a ser igual a la X menos la media sobre el desvío estándar. Perdón, esto no va. Z es igual a menos 0,84 y que es igual a X menos la media sobre el desvío estándar. Podemos pasar multiplicando el desvío y pasar sumando la media y nos va a dar entonces que X va a ser igual a menos 0,84 por el desvío estándar más la media. O sea que va a ser igual a menos 0,84 por el desvío estándar, que es este que está acá, más la media, que es los 157,6. Podemos usar 158 días. Nos da en promedio 140,49. Podemos considerar 140 días de aquel día que tiene una probabilidad de ocurrencia de una helada temprana, o sea, de ese día o antes, del 20%. El día juliano, 140. Buscamos en la tabla de días julianos el día 140, que se corresponde con el 20 de mayo. O sea que el 20 de mayo es aquel día para el cual hay una probabilidad asociada de ocurrencia de helada del 20%. Antes del 20 de mayo puede ocurrir con un 20% de probabilidad una helada temprana. O, diciéndolo de otra manera, un 20% es igual a una helada cada 5 años. Un año de cada 5 es esperable la ocurrencia de una helada temprana antes de, dijimos, el 20 de mayo. No sé si me han seguido hasta aquí con el razonamiento. Cualquier cosa. La parte, la del cálculo del 20 de mayo o la del año cada 5. Ah, perfecto, Greta. Bueno, hasta acá tendríamos resuelto la parte de el ejercicio 5 y el ejercicio 6. Vamos ahora a agregar una complicación más, que es qué pasa cuando queremos ver heladas tardías. Hasta ahora estamos viendo la probabilidad asociada para un valor que esté a la izquierda, un valor, la probabilidad asociada a una fecha X o menos. ¿Por qué? Para heladas tempranas nos interesa eso. Agronómicamente nos interesa saber la probabilidad de ocurrencia de un dato de un día en particular o menos. Pero para heladas tardías lo que nos interesa saber es qué probabilidad hay de que ocurra una helada en un día en particular o después. No nos interesa irnos hacia el periodo donde normalmente ocurren heladas. Lamentablemente las tablas de probabilidad asociada no nos brindan automáticamente este valor, porque todas las tablas estadísticas de probabilidad asociada brindan la probabilidad de que ocurra ese valor o un valor menor. Siempre obtenemos el área bajo la curva a la izquierda de ese valor.
por más que sea para valores que sean superiores a la media. En este caso tenemos que usar la tabla de la derecha para heladas tardías, pero los valores que nos va a dar de probabilidad asociada van a ser estos que están aquí. Y a nosotros nos interesa saber lo que tenemos a la derecha, este área, que va a ser 1 menos la probabilidad asociada. Lo que tenemos en el cuerpo de la tabla es el valor de P de probabilidad asociada. Nosotros vamos a tener que obtener 1 menos ese valor de P para calcular la probabilidad asociada a que ocurra una helada en esta fecha o después. Bueno, vamos a ver entonces nuevamente el ejercicio. Calcular la probabilidad de que ocurra una helada meteorológica después del 15 de septiembre. Y bueno, acá sí pregunta cada cuántos años sería esperable la ocurrencia de una helada tardía después de la fecha mencionada. Que es 1, recuerden esto lo habíamos calculado antes, 1 dividido el valor de P. El 15 de septiembre, bueno, por un lado vamos a ver nosotros cuál fue la fecha media de la última helada, era el 3 de septiembre, que correspondía al día juliano 246. Y teníamos un desvío estándar de la última helada de 14,2, 14,18. Entonces tenemos que buscar para el 15 de septiembre, vamos a tener que buscar qué día juliano corresponde al 15 de septiembre. El 15 de septiembre se corresponde con el día juliano 258. Por ello, vamos a tener que ver para ese día juliano, calcular en términos estándar, de desvíos estándar, cuántos desvíos estándar a la derecha de la media está ese día 258. Va a ser 258 menos el desvío estándar, que es este que está aquí, menos 14,18, perdón, menos el promedio, es el que está acá, 246. Nos va a dar cuántos días estamos a la derecha de la media. Y si lo dividimos por el desvío estándar, que es 14,18, obtendremos como resultado cuántos desvíos estándar a la derecha de la media está ese día para el cual queremos calcular la probabilidad de ocurrencia de una helada tardía. El resultado nos da que ese día está 0,84 desvíos estándar a la derecha de la media. Justo fíjense que es prácticamente coincidente con este 0,84, nomás que era con signo negativo, que fue el valor de Z para una helada del 20%. Desde ya les adelanto que si el valor de Z es coincidente en 0,84, por más que sea con signo positivo, seguramente tendremos una probabilidad asociada de ocurrencia de ese valor o después, en este caso, del 20%. Ya vamos a ver con la tabla que vamos a estar en valores muy cercanos. Fíjense y recuerden, Z 0,84, recuerden que el Z se entra con dos decimales, así que bueno, en este caso 0,85 sería el más cercano. Pero vamos a estar en torno a ese 20%, ya les adelanto eso. Fíjense que acá en este caso Z 0,8 está acá arriba. Obviamente, algo tampoco les aclaré, pero si estamos a la izquierda de la media, el máximo valor que podemos llegar a encontrar va a ser un 0,5, lo vemos acá, 0,5. Y si estamos a la derecha de la media, el mínimo valor va a ser con un Z de 0, va a ser de 0,5. Si tenemos un valor superior a la media, seguro va a ser más de un 50% de probabilidad. El área a la izquierda de ese valor. Les recuerdo que nosotros tenemos que calcular el área a la derecha. Pero bueno, con un Z de 0,84 implica entrar a la tabla con este 0,8, 4, 0,85 en realidad les había dicho, se acercaba más a este valor. Pero estamos en torno a eso que yo les decía, un 80% es la probabilidad de que ocurra ese valor o menos. Si hacemos 1 menos esta probabilidad, vamos a tener un 20% de probabilidad de que ocurra una helada ese día o después. En resumen, este 0,8023 es el valor de P. O sea que hay un 80,23% de probabilidad de que ocurra una helada ese día o antes. Estamos hablando del día 258, que
de septiembre. Entonces la probabilidad, o sea, 1 menos la probabilidad, tenemos que hacer para obtener el dato a la derecha de ese valor de ese día 15 de septiembre. Va a ser igual a 1 menos 0,8023. Un 19,77%, si lo vemos en términos porcentuales, o una probabilidad de 0,1977, pero redondeando es prácticamente un 20% de probabilidad de que ocurra una helada ese día que estamos queriendo analizar o después. Repito o insisto, la tabla brinda los valores de probabilidad asociada a ese día o menos para obtener la probabilidad que nos interesa. Perdón. Para obtener la probabilidad que nos interesa hay que hacer 1 menos ese valor de probabilidad asociada. 1 menos el valor de P, que es el valor que tenemos en la tabla aquí abajo. Ahí obtuvimos entonces una probabilidad de ocurrencia del 20%. ¿Y cada cuántos años sería esperable la ocurrencia de una helada tardía después de esa fecha? Si ustedes recuerdan cómo hicimos antes, tal vez se anime alguno a responder esa parte del apartado. Si el P o la probabilidad de ocurrencia es un 20%, en términos de P se estima que es 0,2. ¿Cada cuántos años sería esperable la ocurrencia de una helada meteorológica luego del 15 de septiembre? Un año de cada 5, perfecto. Perfecto, Emiliano, exactamente. Un año de cada 5 sería esperable la ocurrencia de una helada tardía luego del 15 de septiembre. Surge de hacer 1 dividido la probabilidad asociada. Lo mismo pregunta ahora, ¿qué día tendrá una probabilidad de ocurrencia del 25%? Acá también tenemos que entrar por el cuerpo de la tabla, pero en este caso con una salvedad. Recuerden que ahora estamos viendo el área que se encuentra a la derecha. O sea, el área que está acá a la derecha tiene que ser 0,25. Quiere decir que el área, la cantidad, la probabilidad asociada va a ser 0,75. Tenemos que buscar el valor de z con una probabilidad asociada lo más cercana posible a 0,75. 0,75, buscando acá, tenemos que encontrar lo más cercano posible. Estamos entre estos dos valores. Tomamos 43 minutos de clase, ya falta poquito. Nos habíamos quedado con un ejercicio que pregunta cuál es la fecha a partir de la cual hay un 25% de probabilidad asociada a una helada tardía. Si esto es un 25%, dijimos, tenemos que tener acá, de este lado de la curva, un 75%, y eso está asociado, habíamos dicho, al valor de z de 0,67, era el más cercano que teníamos acá. 0,67. Porque ya el siguiente estaba más alejado del 75%, entonces tomamos este valor, un z de 0,67.
Si z es 0,67, entonces podemos decir que 0,67 va a ser igual al valor de x, que es la incógnita en este caso, menos la media, que es 246, dividido el desvío estándar, que es 14,18. Despejando, vamos a obtener que el valor de x va a ser igual a 0,67 por 14,18, o el desvío que está aquí, más los 246 días. Nos da como promedio, en realidad si consideramos este valor de aquí, nos va a dar como promedio 256 días. El día 256 lo buscamos en la tabla de días julianos y nos va a dar que a partir del 13 de septiembre tenemos esa probabilidad de 25% de ocurrencia de una helada tardía. No sé si me pudieron seguir ahí en el razonamiento. Claro, porque las probabilidades, todo el área debajo de la curva, todo este área de acá tiene que sumar 1, o 100%, o 1 en términos de probabilidad asociada, que se encuentra debajo de la curva. Las tablas de probabilidad asociada brindan el dato hacia la izquierda del valor estandarizado. O sea que todos estos datos que vemos acá son los datos a la izquierda del valor de z. Como queremos saber lo que está a la derecha, tenemos que hacer 1 menos el dato que brinda el cuerpo de la tabla para lo que son heladas tardías. No sé si ahí me expliqué correctamente, María, perdón. Bueno, perfecto. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta más, pero creo que con eso daríamos por terminado toda esta parte. Esto también son preguntas de interpretación. Bueno, básicamente la parte de resolución de ejercicios de probabilidad asociada es lo que acabamos de ver. Vimos todos los temas: heladas tardías, heladas tempranas, periodo de ocurrencia, cada cuántos años, en este caso de 25%, cada cuántos años a partir del 13 de septiembre sería un año de cada 4. Básicamente hacer 1 dividido 0,25, que es el 25%, nos va a dar que un año de cada 4 es esperable la ocurrencia de una helada. Así que bueno, chicos, con eso terminaríamos este tema. Si tienen alguna otra pregunta del cursado, si quieren aprovechar de las prácticas, y bueno, si no, ya estaríamos terminando. Hola. Lo puse en silencio, no hay problema, pero ¿qué Pipi? Como son ejercicios de multiple choice, o verdaderos falsos, o completar, unir, son todas las opciones que brinda la plataforma de la facultad. En mi caso, yo estoy dando más o menos una semana para cada práctico, así que los prácticos de heladas los estaríamos recibiendo hasta el 15, yo lo estaría recibiendo hasta el 15 de mayo. Sí, hay un... sabes que no recuerdo al final si la configuramos con tiempo, pero dame un segundito y lo miramos. Lo íbamos a poner y al final creo que en esta instancia dijimos de no, pero no estoy seguro.
eso es la aprobación. No hay límite de tiempo. No hay límite de tiempo. Desde hoy a las 12 y eso está activado. Creo que lo iban a activar desde hoy a partir de las 13, si no me equivoco. A ver, eso está activado acá arriba. Desde hoy a las 14 hasta el 12 de mayo a la noche. Bueno, chicos, les agradezco, somos, la verdad, un número importante. 38, 37 seríamos, no sé si Sacha sigue por ahí, pero un número bastante importante. Así que bueno, les agradezco la presencia. Yo ahora voy a subir de todas maneras para la gente que no pudo estar. La clase que van a tener un poquito de paciencia, eso sí, porque demora bastante en subir el video. Así que bueno, yo ya termino acá de grabar y lo subo.